Estamos en nuestro estudio de Ruth y lo hemos titulado Una historia de crisis y redención. Este estudio yo quiero comenzarlo de una manera diferente como hemos comenzado los otros. En los otros estudios hemos ido al texto y hemos explicado el texto, pero déjenme compartirle 5 historias a continuación. Vamos a empezar con William Tyndale. Quizá has escuchado de William Tyndale. Vivió en los años 1400 y 1500. Fue la primera persona, un héroe nacional, digamos, que tradujo el Nuevo Testamento griego al inglés. Él se aplicó a traducir el Antiguo Testamento del hebreo. Era un hombre muy ágil mentalmente para los idiomas y trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer. Comenzó con el Pentateuco y después de meses de harto trabajo, completó la tarea. Ahora, escuchen esto. En 1529 abordó un barco para navegar de Holanda a Hamburgo y hubo una tormenta y naufragó el barco. Toda su traducción del Pentateuco se cayó por la borda y él no tenía copias. Todo su trabajo desaparecido. Toda la traducción del Pentateuco desaparecida en el fondo del mar. Su biógrafo escribió lo siguiente: Tyndale perdió su dinero, su valioso tiempo y el fruto de meses de duro trabajo. No es difícil imaginar cómo se sintió Tyndale al abordar otro barco y llegar a Hamburgo. Le tomó 9 meses de trabajo arduo, desde el amanecer a atardecer, para volver a traducir el Pentateuco. ¿Cómo te sentirías, hermano? Algunos de nosotros ni leerlo podemos. Imagínate traducirlo. Ya cuando vamos por ahí por números, ya decimos, ya no más. William Carey vivió en los 1700, 1800, es conocido como el padre de las misiones modernas. Era un genio en la lingüística, entonces usó su talento, como todos deberíamos hacer, usar nuestros talentos para servir a Cristo, y su talento era en la lingüística, entonces tradujo la Biblia. Él estaba en la India, y la India es un lugar, y era en ese tiempo, un lugar con cientos de idiomas y aún más dialectos. En 1812, su almacén se incendió. Contenía miles de horas de trabajo de traducción. También incluía sus imprentas, muchas fuentes, o lo que en inglés se conocería como fonts, extrañas, se usaban en la imprenta en la antigüedad. Muchas fuentes extrañas utilizadas para imprimir en idiomas extraños. Todo lo perdió. Su biógrafo comentó: Carey sufrió en gran manera. Se perdieron casi todas sus versiones de las escrituras indias, el Nuevo Testamento canarés, 2 grandes libros del Antiguo Testamento en sánscrito, muchas páginas de su diccionario bengalí, toda su gramática telú. ¿Cuánta pérdida tuvo este hombre, mis hermanos? Estamos hablando de años de trabajo, todos perdidos por un incendio. Y él escribió a un amigo estas palabras: en una noche se consumieron las labores de años. Qué inescrutables son los caminos divinos. Qué mejor, hermano, que un grupo de personas tengan la Biblia en su idioma. Bueno, a William Carey se le quemaron años de trabajo en traducción. Les presento a Fanny Crosby, 1820-1915. Cuando tenía 6 semanas de nacida, tuvo una inflamación en los ojos y el doctor, hubiera puesto doctor entre comillas ahí, le aplicó un ungüento caliente, hirviendo, y le quemó las córneas y quedó ciega de por vida, desde 6 semanas de edad. Cuando tenía 9 años, escribió estas palabras: oh, qué alma tan feliz soy, aunque no pueda ver. Estoy decidida a que en este mundo esté contenta. Tantas bendiciones que disfruto que otras personas no. No puedo ni quiero llorar ni lamentarme porque soy ciega.
Y ahora tú dices tal vez, oh, yo nunca había escuchado a esta señora. Bueno, déjame contarte. Escribió ella 8,000 himnos. 2 de esos himnos los amamos en nuestra iglesia local. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Ese himno que nosotros cantamos lo escribió ella, mis hermanos, una mujer ciega que estaba satisfecha en Cristo. Y el himno en Jesucristo también lo escribió ella. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros hizo morir, que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vida. Ese himno lo escribió esta mujer. Seguro que tú has escuchado de Horacio Spafford, vivió en los años 1800. En 1870 murió su único hijo de escarlatina o fiebre escarlata, su único hijo varón. En 1871 hubo un gran incendio en Chicago, destruyó gran parte de su riqueza. Pocos meses después del incendio, él mandó a su esposa y a sus 4 hijas a Europa, mientras él se quedaba en Chicago para cerrar algunos asuntos de negocio. Su plan era encontrarse con ellas en Europa, pero el barco en el que iba su esposa y sus hijas se hundió en medio del Atlántico. Las 4 hijas murieron y solo su esposa, Ana, sobrevivió. Y desde Europa ella le mandó un telégrafo y decía, el telégrafo, salvada sola. Él se subió en un barco y iba rumbo a Europa para encontrarse con su esposa. Y dicen los historiadores que cuando el barco iba pasando por el lugar donde el barco, donde su esposa y sus hijas iban, se había hundido, él escribió este himno, que en inglés se llama It is well with my soul, en español se llama Estoy bien. Y tiene 2 traducciones diferentes, mi traducción favorita del himno, la primera estrofa dice, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, no de un hombre que estaba en un todo pagado en República Dominicana, ahí en Punta Cana, no. Estamos hablando de un hombre que acababa de perder 4 hijas ahogadas en el Océano Atlántico. Y escribió esto. Y el coro de este himno dice, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser. Déjeme presentarle a otro hermano, George Matheson, 1800 y 1900. Vivió en esa época. Es una historia interesante. Estaba comprometido en matrimonio, pero antes de su boda quedó ciego. Imagínense ustedes la esperanza de un comprometido en matrimonio. Los anhelos, las expectativas, quedó ciego. Y su prometida no quería cargar con un ciego toda la vida, así que decidió romper el compromiso y no se casó con él. Después de que su compromiso de matrimonio terminó, escribió un himno titulado Amor que no me dejarás. Y la primera estrofa dice, les recomiendo, búsquenlo, Amor que no me dejarás. Todo el himno vale la pena leerlo, incluso cantarlo. No lo conocía hasta hoy que estaba preparando, estos días que estuve preparando este estudio. La primera estrofa dice, oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Aquí hay testimonios, mis amados hermanos, de hombres y mujeres que pasaron por dificultades duras, y yo puedo seguir mencionando más antiguos como Adoniram Hudson, como también modernos, como Johnny Erickson Tada, por ejemplo, o otros, miles más. Y los otros miles que no conocemos, que están sufriendo en oscuridad.
Y fueron 5 personas que en medio de su sufrimiento decidieron con todo su corazón aferrarse a Dios, confiar en su Señor, confiar en, en el que tiene el control de nuestras vidas. Y yo quiero mencionarles una cita de William Farley. Él dice, el sufrimiento expone lo que realmente creemos, no lo que decimos que creemos. El sufrimiento expone lo que realmente creemos, no lo que decimos que creemos. Ahorita, en tiempos de coronavirus, mis hermanos, en tiempos de crisis financiera, donde el 401k está siendo puesto en riesgo, donde las compañías están yendo a quiebra, donde la gente está perdiendo su trabajo, donde gente quizá más y más cercana a nosotros está contagiándose con el coronavirus. En estos tiempos se pone a prueba nuestra doctrina, nuestra teología, lo que realmente creemos. En el caso de los 5 hermanos que les comenté, el sufrimiento puso a prueba lo que realmente creía. ¿Y qué era lo que creían ellos? Lo que decían que creían, que Dios es soberano y que podemos confiar en Él, aún en medio del sufrimiento. Ahora, en tu respuesta al sufrimiento, mi hermano, mi hermana, en tu respuesta a esta crisis, a esta pandemia, en tu respuesta a cualquier situación que tú estés pasando, tú estás mostrando en qué crees. No lo que dices que crees, sino en qué crees, dónde verdaderamente está tu esperanza. Y nuestra meta con estudiar el libro de Ruth es anclar, que nosotros anclemos nuestra esperanza en nuestro Dios, mis amados hermanos, en nuestro Dios que es todopoderoso, en nuestro Dios que es soberano, en nuestro Dios que tiene nuestras vidas en sus manos, que nos cuida y nos provee y nos sostiene. Entonces, con eso, mis amados hermanos, ahora sí vamos al libro de Ruth y vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Primero recuerdan la hambruna, ¿no es cierto? Belén, la casa de pan, no tenía pan. Así empieza el libro de Ruth. En el tiempo de los jueces, uno de los peores momentos en la historia de la nación de Israel. Idolatría rampante por todas partes, pecado. Y ahí aparece el libro de Ruth como un oasis en el desierto. Después, la mudanza. Elimelec muda a Noemí, a sus hijos, a Moab. Después viene la ruina. Muere Elimelec, los 2 hijos de Noemí, Elón y Malión, se casaron con moabitas y se murieron también. Entonces tenemos a 3 viudas, a 3 mujeres destituidas, sin nada, sin nadie que les pueda proteger o proveer para ellas, casi destinadas a la muerte. Después el regreso, Noemí se dio cuenta que había pan en la casa de pan. Ya Dios había provisto para las necesidades en Belén y regresó a Belén. Y vimos el miércoles pasado, mis hermanos, que Ruth y Orfa, que eran las nueras de Noemí, estaban primero queriendo ambas ir con Noemí hacia Belén, pero después Orfa se quedó en su tierra y Ruth hizo una promesa: donde tú estés, yo voy a estar y ahí me van a sepultar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una de las escenas más conmovedoras de la Biblia y más conocidas también. Entonces ahí están estas 2 mujeres y regresaron a Belén. Ahora, terminamos el miércoles pasado, con la llegada a Belén. Noemí estaba irreconocible. Habían sido 20 años de sufrimiento después de la sequía, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus hijos. Y el pueblo, la gente en el pueblo, en Belén, se preguntaba, ¿es esta Noemí? De tan cambiada que estaba ella. El sufrimiento la había cambiado hasta físicamente. Y el último versículo de Ruth 1 es el siguiente. Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella.
volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de cebada. Y yo le puse entre paréntesis ahí la fecha aproximada, los meses aproximados. Y esto es clave y lo vamos a ver al final de nuestro estudio. El comienzo de la siega de cebada era a finales de abril o inicios de marzo. Y esto es un dato importantísimo. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que estar buscando ese tipo de datos, mis hermanos, porque ahí nos damos cuenta de lecciones muy importantes que Dios nos quiere enseñar. Vamos a regresar a esto al final. Entonces, seguimos con nuestra escena paso a paso. Lo siguiente que nos presenta aquí el escritor de Ruth es que Ruth se va a trabajar, mis amados hermanos. Y vamos a estar en Ruth capítulo 2, versículo 1. Yo lo voy a ir leyendo para ustedes y después voy a ir explicando algunos detalles también. Tenía Noemí un pariente de su marido, que era un hombre rico, dice ahí Ruth 2:1, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Hermanos, en estos versículos nosotros vemos la fuerza de voluntad que tiene Ruth. Esta es una mujer brava, es una mujer fuerte. No se tira al suelo a llorar ahí en posición fetal, ¿verdad? Como un bebé y diciendo: ay de mí, pobre de mí. ¿Qué será? Si fuera, digamos, de las mujeres que son como que se quejan de toda situación, que toda situación les quita la esperanza. Esta mujer ni hubiera ido con Noemí a Belén, pero esta es una mujer valiente, fuerte. Nosotros vemos ahí en estos versículos, es una mujer que acaba de perder a su esposo, es una mujer frágil, viuda. Y hay dos detalles importantes aquí. Primero, mis hermanos, la palabra rico, que dice ahí el versículo 1, Noemí tenía un pariente, hombre rico. Esta palabra quiere decir un hombre con substancia o riquezas. Este hombre tenía plata. Y hay otro detalle importante aquí. La ley de Moisés que encontramos en Levítico y en Deuteronomio proveía avenidas para mostrar compasión, particularmente a tres personas: al extranjero, al huérfano y a la viuda. Esas tres personas se mencionan por toda la Biblia. Dios quiere que mostremos misericordia, compasión, gracia, generosidad con el extranjero, el huérfano y la viuda. Dios dejó eso hasta en la ley. Entonces, básicamente podemos decir que el judío piadoso tenía ese corazón de ayudar a las personas en estas situaciones: extranjero, huérfano y viuda. Ahora, pasemos a esta segunda escena del capítulo 2. Ruth llega a los campos de Booz. Versículo 3, lo voy a leer para ustedes. Dice así: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. La frase "y aconteció" ahí en el versículo 3, mis hermanos, es como si el escritor estuviera gritando: miren, miren, la mano de Dios aquí está. La misma mano que había traído la hambruna había ahora traído la provisión de comida, y había traído a Naomi y a Ruth hasta Belén en el tiempo específico cuando comenzaba la siega de la cebada. Sigo leyendo. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Esa otra frase, y he aquí, también declara sorpresa. Es como la otra frase, y aconteció.
Es como si el escritor estuviera diciéndote a ti que estás leyendo el libro, mira, mira, mira qué cosa esta. Como dijeran mis amigos caribeños, mira qué cosa más grande. Mira qué cosa más grande esta. Ruth va a recoger lo que encuentre de comida, porque si no se va a morir de hambre, y llega al campo de Booz. Y no solo eso, sino que llega Booz también al campo en el tiempo que Ruth está ahí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Esa pregunta, hermanos, es como si Booz hubiera dicho, ¿de quién es hija esta joven? ¿O de quién es esposa esta joven? ¿O a qué tribu pertenece? ¿A qué familia pertenece? Obviamente no la conocían, no era de sus trabajadores. Así que pregunta por ella. Versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Eso significa que Ruth iba recogiendo lo que iba quedando de las cosechas tirado ahí en el suelo. Básicamente, como por poner otra imagen, los granitos, las migajas que caían de la mesa, eso era lo que iba recogiendo Ruth para llevárselo a casa. Sigue diciendo, versículo 7 al final, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ruth estaba trabajando súper diligentemente. Esto es lo que les expliqué, que la frase de quién es esta joven quiere decir de quién es hija o esposa esta joven. ¿A qué tribu o familia pertenece? Leo el versículo siguiente ahora. Bueno, ya voy avanzando. Veamos esta tercera escena del capítulo 2. Ruth conversa con Booz. Versículo 8, mis hermanos y hermanas. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, o sea, donde estén recogiendo la cosecha, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Solo un detalle pequeño aquí, pero me encantó, me llamó la atención y me gustó mucho. Esa palabra molestar se puede traducir golpear, acosar, aprovecharse o maltratar. Y dice un comentarista llamado Block, Daniel Block, que con estas palabras, Booz está instituyendo la primera ley antiacoso sexual en el trabajo que se registra en la Biblia. La primera ley antiacoso sexual que se registra en la Biblia. Booz era un hombre piadoso y quería respeto para Ruth. Versículo siguiente. Booz le siguió diciendo ahí a Ruth, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Un hombre muy generoso, muy piadoso. Este es un detalle muy importante. Ruth fue a recoger comida, pero no llegó a cualquier campo. Llegó al campo de Booz, que era un hombre generoso, bondadoso, misericordioso. Sigo leyendo, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Recuerden, eran familiares. Noemí era familiar con Booz. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ya estoy en el versículo 12 ahora. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella, versículo 13, dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan
y moja tu bocado en el vinagre. Este vinagre era un tipo de vino que ellos con que acompañaban la comida. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Versículo 15. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejen la espiga completa, en otras palabras. Dejen la espiga completa para que ella pueda recoger más, que su trabajo rinda más y no la reprendáis. Versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y tú te preguntas, ¿cuánto es un efa de cebada? Un efa equivale a entre 30 y 40 libras. Esto era suficiente comida para muchos días, mis hermanos, especialmente para dos mujeres, ¿verdad? Obviamente, Booz estaba haciendo muchísimo más de lo que la ley mosaica, la ley de Moisés, le requería. Él estaba haciendo muchísimo más, compartiendo su comida y expresando mucha generosidad a través de sus acciones. Ahora veamos la siguiente escena del capítulo 2. Ruth regresa a casa con su suegra, obviamente con casi 40 libras en la espalda, 40 libras de trigo en la espalda. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio, o sea, que le trajo lo que le quedó de la comida que le dio Booz, del potaje. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Eso era algo tan extraño que llevó a Noemí a preguntarse, bueno, ¿dónde estuviste? Porque Noemí esperaba que quizá una libra de trigo o de cebada trajera Ruth. Nada para escandalizarse. Quizá algo que les pudiera sostener por un par de días más. Pero no, eran 40 libras, casi 40 libras para muchos días. Entonces Ruth se sorprendió y le dijo, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Ahora, hermanos, ponte en las sandalias de Ruth. Ruth no tiene ni idea en el campo de quién estuvo. Ruth no conoce Belén, no conoce la familia de Noemí, ni de Elimelech, ni ninguno de los vecinos. Ella solo se fue a meter al primer campo que ella encontró, le dieron permiso, ella recogió, ella no sabe nada de la historia que está detrás, que Noemí sí sabe. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito. ¿De quién, mis hermanos? Sea él bendito de Jehová. Sea él bendito de Jehová. ¿Recuerdan en el capítulo 1, mis amados hermanos y hermanas, que Noemí decía, ¿quién le había dado esa copa amarga para beber? Dios. ¿Quién le había traído todo ese dolor y ese sufrimiento? Jehová. Y Noemí no dijo eso quejándose, sino reconociendo la verdad. ¿Quién estaba en control de su vida? Dios. Y ahora, ¿quién había provisto a Booz para que Ruth fuera a recoger a sus campos? Jehová. Bendito de Jehová. Que Dios lo bendiga a este hombre que Dios mismo ha provisto. La vida de Noemí, mis amados hermanos, tenía esta convicción. Dios está en control de todos los detalles de nuestra existencia. Como Job, Jehová dio y Jehová quitó. En Ruth capítulo 1, Jehová quitó, Noemí lo reconoció. En Ruth capítulo 2, Jehová provee, Noemí lo reconoce también. ¿De quién viene la provisión? De Dios. ¿Quién da y quién quita? Dios. Entonces, sigo leyendo. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Parece que este hombre fue muy generoso y
desprendido con Elimelech y con sus hijos también. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Esta palabra pariente, mis amados hermanos, es una de las palabras claves de Ruth, de todo el libro de Ruth. Déjenme contarles. La palabra que se traduce como pariente es la palabra en hebreo goel. Es un término que significa más que familiar. Es mi familiar, somos familia. No, es mucho más que eso. Es un pariente que puede rescatar, liberar o redimir. Un goel era un varón destacado de la familia extendida. Era el guardián oficial del honor familiar. Subrayen eso, guardián oficial del honor familiar. Dependiendo de la situación, el goel o el pariente podía, número uno, vengar la sangre de un pariente asesinado. Solo él podía matar al asesino del pariente. Número dos, comprar tierras de la familia que habían sido vendidas en tiempos difíciles, como rescatar las tierras hacia la familia. Número tres, pagar el precio de redención de parientes que habían sido vendidos como esclavos. Si había un pariente que había sido vendido como esclavo, esa persona podía comprarla, no otra, solo esa. Número cuatro, si era un hombre en condiciones de casarse, ojo aquí, casarse, podía casarse con la viuda de uno de sus familiares fallecidos para dejarle descendencia. Todo esto era por leyes de los judíos, leyes que Dios había instituido en Israel. Y tú puedes decir, fue coincidencia, pastor, mira, que Ruth llegara al campo y que fuera el campo de Booz y que Booz fuera una buena persona y además fuera el pariente redentor. No, hermanos, eso no es coincidencia, eso es la providencia de nuestro Dios. Voy a seguir leyendo. Ruth capítulo 2, versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ni se te ocurra, ni lo pienses irte a recoger a otro campo. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, perdón, versículo 22, versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ahí termina el capítulo 2. Un poquito de contexto. Dice que estuvo con las criadas de Booz hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Esto es, la siega de la cebada comienza a principios de abril y va hasta mediados de junio. O sea, unos 2 meses trabajando ahí con las criadas de Booz. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero hablarles en nuestros últimos minutos en el estudio sobre la providencia de Dios. La providencia de Dios. Este término providencia se escucha muy poco hoy en día. En las iglesias, incluso en nuestra oración, en nuestra conversación unos con otros. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre la providencia de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que tú le dijiste a un hermano, Dios en su providencia me tiene aquí? No sé. En nuestras conversaciones usamos quizá muy poco o nada esta palabra, pero es una palabra muy importante en la teología bíblica. ¿Cómo podemos definir la palabra providencia? La providencia de Dios se refiere a la actividad supervisora de Dios sobre las acciones humanas y la historia humana, llevando la creación a su meta divinamente establecida. Dios está gobernando todo, supervisando todo, cada acción, cada detalle de la vida en este planeta Tierra. Dios lo está usando, mis amados hermanos, para cumplir su meta, ser glorificado. Esa es la meta, la gloria de su nombre. El mundo y la humanidad no están gobernados por el azar o por el destino o por la suerte, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia una meta final.
Todo esto es providencia de Dios, mis amados hermanos. Todo lo que estamos hablando. Nada sucede por casualidad en este mundo. Todo está controlado perfectamente por la mano soberana y buena de Dios. Todo está siendo controlado por Dios. De esto hablamos el miércoles pasado. La doctrina de la providencia de Dios significa, escucha esto, mi amado hermano, que todo lo que sucedió en el pasado, sí, todo, absolutamente todo, lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en un futuro viene por decisión divina. Todo, mis amados hermanos. Hay dos versículos que quiero mencionar que hablan de esto. Este versículo, Mateo 10:29, es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura, porque habla de la providencia y la soberanía de Dios. Mateo 10:29, Jesús dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, ¿por cuánto compras un par de pajarillos en el mercado? Por casi nada. Con todo, dice Jesús, aunque son tan baratos que tú lo puedes conseguir con unos cuantos centavos, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Este versículo lo menciono muy a menudo yo, casi cada semana. Un pajarillo que es tan insignificante en comparación con el gran esquema de las cosas, con las naciones, los imperios, los reinos, los ejércitos militares, el poder adquisitivo económico, compara un pajarillo con el universo entero, compara un pajarillo con las galaxias, las estrellas. No es nada. Y dice Jesús, aún esos pajarillos no caen ni tan siquiera a tierra sin que su Padre que está en los cielos lo permita, lo controle, lo domine. Efesios 1:11 nos dice que Dios hace todas las cosas, no dice algunas cosas. Dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según Él entiende mejor. Así Dios hace todas las cosas. Vamos a ver cómo Dios actuó en su providencia en Ruth capítulo 2, mis amados hermanos. Y veamos ahí esas coincidencias, entre comillas, ¿no? Coincidencias en Ruth 2. Primero, Dios llevó a Ruth y a Noemí a Israel de regreso de Moab a Belén, específicamente a Belén, que significa casa de pan, como dijimos, exactamente en el tiempo de la cosecha, finales de abril o inicios de marzo. Es el tiempo de Dios, mis amados hermanos. Y de repente, pónganse a pensar, una viuda extranjera recoge granos en los campos, pero los dueños de los campos frecuentemente en Israel negaban a los más desafortunados a recoger granos en sus campos. No todos los dueños de los campos eran como Booz. No, 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 no. Había gente que era egoísta y mezquina, como en nuestros días también. Pero Dios guió a Ruth a los terrenos que pertenecían específicamente a Booz, que era un hombre generoso, dadivoso, era un hombre compartido, que trataba muy bien a sus empleados, como leímos hace un momento, cómo Booz los trató, cómo se dirigió a ellos. Miren esta otra coincidencia. Booz llega de Belén a supervisar el trabajo en su campo, que estaba en las afueras de Belén. Los campos no estaban dentro de la ciudad, estaban en las afueras de la ciudad. Y Booz llega en el momento exacto para encontrarse con Ruth ahí. Booz se hubiera ocupado en muchas cosas, era un hombre de negocios con muchos empleados, con otros campos quizás que atender, pero no, llegó a ese campo donde estaba Ruth recogiendo espigas. Y pudo verla y preguntar por ella y conversar con ella. Pero las coincidencias no terminan ahí. Coincidencias entre comillas, mis hermanos. Estoy usando esa palabra pues casi sarcásticamente. Ruth pide permiso para entrar a los campos. Cuando Ruth pidió permiso para entrar a los campos a recoger,
el supervisor de los trabajadores, que no era el dueño, le dio permiso. Imagínate tú, Ruth llega al campo y dice, y empieza a recoger ahí, ¿verdad? Y se encuentra con un supervisor desconfiado. Y dice, hey, ¿tú quién eres? No, no puedes estar recogiendo aquí. Imagínense a Ruth diciendo, bueno, mira, perdón, ¿me permites recoger algunas cositas para llevar a la casa? Quizá media libra, no sé, media libra de trigo tal vez, porque no tengo que comer en la casa. Imagínense al capataz, al encargado de los trabajadores de Booz diciendo, no, no, mejor no, no vaya a ser que me regañan. Me puede regañar el dueño y ahí me meto en problema, mejor vete y regresa cuando está el dueño. Hermano, el capataz de Booz, el encargado, era tan generoso, influenciado por Booz, y sabía que su jefe era tan generoso que sabía que su jefe no se iba a enojar por una mujer recogiendo lo que sobraba en la siega. Amados hermanos, nada, absolutamente nada sucede por suceder. Dios está obrando a través del coronavirus, a través del trabajo que cerró, a través de la carta de despido. Dios está obrando. Su plan se está desarrollando, se está llevando a cabo frente a nuestros ojos. Nada sucede por suceder, nada sucede por casualidad, sino que Dios está siempre detrás de los hechos, haciendo que todas las cosas sucedan para el bien de su pueblo. Para los creyentes no existen tales cosas como la suerte o el destino. De manera práctica, ¿cómo puedo llevar esto conmigo para el resto de la semana? Hermano, cuando tú descubres que Dios está en control de cada detalle de tu vida, cada detalle, y te apropias de esta verdad, puedes dejar de pensar en el pasado con enojo, porque Dios estaba en control de tu pasado. Puedes aprender a estar contento cualquiera sea tu situación en el presente, porque Dios está en control de tu presente. Y puedes dejar de estar ansioso por tu futuro, porque Dios estará en control de tu futuro.